prevenir precisamente las enfermedades que nos provocan esos virus, bacterias, toxinas. ¿Okay? Entonces, antes de que el animal se enferme porque entró en contacto con el virus, pues nosotros mejor hacemos que entre en contacto con un virus más suavecito, de tal manera que el sistema inmune del animal ya esté preparado. ¿Okay? Entonces, hay muchas enfermedades, neumonías, diarreas, abortos, infertilidad, ojo rosado, rabia, muchísimas enfermedades más, que afortunadamente podemos prevenir mediante la vacunación. Hay otras enfermedades que por algunas cuestiones no podríamos prevenirlas, por ejemplo, tuberculosis, ¿verdad? Podríamos vacunar contra tuberculosis para prevenir. Sin embargo, por temas de las pruebas de campaña, no podemos vacunar. ¿Por qué? Porque las vacas van a salir positivas, pero están positivas, ¿por qué? Por la vacuna, no porque estén enfermas, ¿verdad? Entonces, no podríamos eliminar esas vacas cuando queremos limpiar una. Entonces, por esa razón, pues no se vacuna contra tuberculosis. La que sigue, por favor. Por favor, si en el intermedio alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, con toda confianza, ¿vale? Bien, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo funcionan las vacunas? Estimulan al sistema inmune. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa, ¿okay? Yo aquí lo comparo, ¿sí? Pues con policías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un animal entra en contacto con un virus, bacteria, toxina o con una vacuna? Pues se activa un sistema de defensa, ¿verdad? En este caso, pues son células muy especializadas, tienen nombres ahí medio raros, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. No quiero entrar en esos detalles, simplemente son como policías, y hay distintos tipos de policías, ¿sí? Cada policía tiene una actividad muy específica, tiene una habilidad, una preparación diferente, ¿verdad? Y aquí hay uno muy importante que es el chismoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un problema? En este caso, hay un agente extraño, vamos a decir un robo, un ratero, ¿eh? Pues inmediatamente, si la policía funciona bien, ¿verdad? Llegan. Pero ¿qué creen? Que a veces llegan a lo rápido, pues, ¿okay? Y curiosamente, el mismo sistema inmune, cuando funciona sin control, sin regulación, no están bien preparados, va a provocar inflamación, ¿verdad? Entonces, la inflamación es una respuesta del sistema inmune, que cuando está controlada, acá todo da, nos ayuda. Pero cuando está descontrolada, nos va a causar más problemas, ¿sí? Voy a usar mucho el tema de COVID. Desafortunadamente, muchas personas que se han enfermado muy grave o inclusive murieron por esto, por la propia respuesta del sistema inmune, ¿sí? Que le llaman la famosa tormenta de citocina. Seguramente han escuchado el nombre, ¿verdad? Se producen una gran cantidad de sustancias, y eso está dado por un tema muy sencillo: una desnutrición a nivel vitamínico y mineral, ¿sí? Pues la nutrición de vitaminas y minerales regula el funcionamiento de nuestro sistema inmune. ¿Para qué? Para que no provoque grandes problemas, ¿de acuerdo? La que sigue, mande, ¿quiere comentar algo? Claro, no, la alimentación es la base. Mi papá tenía una frase, decía: la genética y la producción entran por la boca. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, les decía, uno de esos policías chismosos es un buen papel. ¿Por qué? Porque va a mandar información a otro tipo de policías. Estos policías son de esos que no hacen nada, nomás están en el escritorio. Aparentemente no hacen nada, pero en el escritorio se hacen muchas cosas. Se planea, se enseña, se capacita, se está analizando la información, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entran otro tipo de células que llamamos linfocitos B, linfocitos T, y en el caso de los linfocitos B van a producir unas sustancias que se llaman anticuerpos, ¿sí? O también se llaman inmunoglobulinas, que se llaman hay muchos tipos de inmunoglobulinas, las IgG, o sea, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina S, etcétera, dependiendo de la especie.
¿De acuerdo? Entonces, estos son los famosos anticuerpos. Pero también se producen muchas sustancias que llamamos citocinas que regulan el funcionamiento de muchas otras células, ¿ok? Que es un poquito más difícil estudiarlas. Lo más comercial y lo más práctico es medir los anticuerpos. Entonces, uno puede tomar una muestra de sangre en un animal, medir la concentración de anticuerpos, y eso nos indica que un animal hace tiempo tuvo contacto con una enfermedad o tuvo contacto con una vacuna, ¿verdad? Entonces podemos medir la eficacia de la vacunación, ¿sí? Si es que, o sea, lo que buscamos es que la concentración de anticuerpos incremente después de esa vacuna, ¿de acuerdo? Bien, todo esto pues simplemente lleva a una memoria inmunológica, memoria y una preparación, de tal manera que cuando el animal vuelve a entrar en contacto con, vamos a decir, estas células, estos policías, entran en contacto con el mismo ratero o con el mismo tipo de ratero que tiene el mismo modus operandi, pues entonces ya están preparados. Y por lo tanto, si me regresas una, Carlita, por favor, estos ya no van a actuar así nada más, ¿verdad? Ya llevan preparación. Entonces el grado de inflamación va a ser mucho menor y sobre todo, la que sigue, estos anticuerpos van a bloquear a esos virus o bacterias antes de que lleguen a causar el problema. ¿Okay? Bien, la que sigue, por favor. Sí, entonces, esto es lo que buscamos. Y fíjense bien, algo que sucede, le llamamos respuesta inmune primaria y secundaria. La primera vez que un animal es vacunado o entra en contacto con una enfermedad, los primeros 2 o 3 días hay inflamación. ¿Se acuerdan cuando nos vacunaron de COVID? Bueno, ya, igual nos pasó cuando éramos niños y nos vacunaron, ¿verdad? Con los bebés, ¿qué les pasa? Les da fiebre los primeros 2 o 3 días. Ahora con COVID hay que nos tiró feo, ¿verdad? Porque hay inflamación. Bueno, después de esos 2 o 3 días comienza a incrementar las inmunoglobulinas. Y vean aquí, las IgM aumentan poquito, nos duran más o menos unos 20 días y empiezan a disminuir, ¿ok? Y enseguida de esas vienen las IgG, ¿ok? Y igual incrementan y vuelven a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya el animal generó memoria inmune. Es importante volver a vacunar, o sea, si queremos una vacunación efectiva, como decía el título de la plática, es importante volver a vacunar. ¿Qué va a pasar en la respuesta inmune secundaria? Que las vuelven a aumentar las IgM, pero poquito, ya no tanto como la primera vez, pero las IgGs bastante, ¿de acuerdo? Y esto nos va a durar mucho tiempo, depende del tipo de vacuna. Hay vacunas que nos duran 6 meses, hay vacunas que nos duran 1 año, hay vacunas que nos pueden durar hasta 3 o 4 años. ¿Sí? Tuberculosis, todos estamos vacunados contra tuberculosis. ¿Sí? Es una vacuna que dura para toda la vida, ¿de acuerdo? Además, en el ambiente nos estamos contagiando de manera frecuente. ¿Sí? No nos damos cuenta, afortunadamente, porque nuestro sistema inmune está funcionando, ¿eh? Pero se está reforzando de manera natural. ¿Okay? Entonces, por eso es que la inmunidad, bueno, pues es buena. Listo, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vacunas debo usar? ¿Okay? Esta es una gran pregunta. Primero, tengo que saber qué enfermedades son las que existen en mi rancho, porque no voy a vacunar contra todo, ¿eh? A veces va a ser un gasto innecesario algunas vacunas. Hay enfermedades que no existen, por ejemplo, anthrax, que yo sepa aquí en la zona es raro ver casos, bueno, más que raro, ¿no? Entonces, existe la vacuna, pero no es necesario aplicar, ¿okay? Pero sí existen otras enfermedades. ¿Qué enfermedades existen en la región? A veces en mi hato no tengo esas enfermedades, pero en la región sí existen. Y resulta que mi rancho está aquí y el camino, ¿verdad?, pasa ganado del vecino, y el vecino no sabemos cómo está la situación de él, ¿verdad?, en términos de enfermedades en su ganado. ¿Ok? ¿En qué temporada del año se enferma más el ganado? ¿Okay? Entonces también hay que hacer una vacunación estratégica de tal manera que ofrezcamos una protección, o sea, que los anticuerpos incrementen en esa época del año, donde tenemos más riesgo que el ganado se enferme. La otra, ¿en qué fase productiva del ganado es mejor vacunar? ¿Okay? Por ejemplo,
becerros muy chiquitos que apenas están en desarrollo, apenas, su sistema inmune apenas se está desarrollando, pues a lo mejor no responden igual que un animal ya más desarrollado. O una vaca recién parida, los primeros 30 días su sistema inmune está inmunodeprimido. Entonces, no voy a vacunar a una vaca en esos primeros días. ¿Por qué? Porque su capacidad de respuesta va a ser muy poca. Pues la vacunación en ese tipo de casos pierde efectividad. O sea, hay que considerar. La que sigue, por favor. Bien, esto es una propuesta